a ir conectándonos ya con nuestra gente, nuestros foristas, acá desde Vaca Brava, en Caguas. Tu amigo Andrew Álvarez, acá en el segmento La Última Frontera, como todos los lunes, más o menos de 3 a 3 y media de la tarde. Estamos acá compartiendo con nuestra buena gente que se conecta aquí a través del Facebook Live que hacemos desde mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Un abrazo a todos. Y hoy pues tenemos un par de temas muy interesantes que tienen que ver con el desenvolvimiento del ser humano, específicamente el camino que está siguiendo la civilización humana en nuestra especie, ¿no? Siempre pues tenemos sobre el tapete la discusión de qué es el ser humano, hacia dónde va el ser humano, de dónde viene el ser humano, realmente lo que somos, ¿verdad? Pero también es importante saber que lo que hacemos definitivamente afecta, no solo el medio ambiente, sino afecta la forma de vivir, la forma de organizarnos socialmente, la forma de existir, todas esas cosas que definitivamente son fundamentales para la existencia de la civilización, la cultura, la sociedad, lo que somos, el Homo sapiens sapiens, el ser humano. Bueno, un par de cosas que quiero tratar hoy acá, diferente a la línea que seguimos como de costumbre en la otra realidad y pensando en voz alta. Recuerden que Pensando en Voz Alta será este próximo miércoles, 7:30 de la noche. La otra realidad lo vamos a transmitir el jueves, no el viernes, debido a una serie de situaciones con viajes de trabajo que tenemos. Así que el jueves adelantamos la otra realidad con el ingeniero Orlando Pla, entre los temas y asuntos importantes que tengo para ustedes en las próximas presentaciones. Bien, antes de entrar en materia, recordarle a todos mis buenos amigos acá en las redes sociales que estamos el próximo día 10, sábado 10 de febrero. Vamos a estar en Boricuas, en Isabela, presentando el conversatorio audiovisual El Mundo en Guerra, algo totalmente actualizado, definitivamente es la verdad, es la realidad que estamos viviendo aquí ahora, los seres humanos del planeta Tierra, así que es una presentación bien interesante donde llevamos un análisis crítico, profundo, de los diferentes conflictos que están aconteciendo en todo el mundo. Eso casi siempre es el tema, ¿no? Las cosas que relacionamos de alguna forma u otra con la otra realidad, con Pensando en Voz Alta, pero definitivamente es la actualidad y es el peligro del mundo tal cual lo vivimos en estos momentos. Así que recuerden, próximo sábado 10 de febrero, 8 de la noche, en Isabela, en Boricuas, en la carretera número 2, estaremos presentando el conversatorio El Mundo en Guerra. Teléfono de contacto importante, 787-579-8600. Si no se contacta con mi producción, pues lógicamente no está dentro del conversatorio. Recuerde el teléfono 787-579-8600. Dicho todo eso, pues vamos directamente a lo que quiero hablar hoy acá. Hoy queremos tratar algo sobre el antropoceno, ¿no? Que es la era geológica en discusión de todo el impacto de la civilización humana del siglo XX y siglo XXI, o incluso desde la época de la Revolución Industrial, cuando comenzaron estos cambios radicales, siglo XVIII y XIX, y obviamente el impacto del siglo XX con la carrera nuclear y con la carrera espacial y todas las cosas que han surgido desde entonces hasta la actualidad, hasta el año 2024 que estamos acá. El antropoceno definitivamente cambia y está cambiando la faz de la Tierra. Pero dicho eso, también hay otro tema que quiero tratar someramente acá en esta cápsula que hacemos de La Última Frontera, que tiene que ver con la inteligencia artificial y su impacto directamente con la sociedad humana, ¿no? Con los tiempos en que vivimos y cómo estos tiempos van a seguir cambiando, ¿no? Cómo va a haber una transmutación completa de la sociedad como la hemos conocido, tal como ha ocurrido anteriormente, durante la Revolución Industrial, por ejemplo, durante la carrera armamentista de la era nuclear, durante la carrera espacial y diferentes etapas de la civilización del ser humano, incluso desde el principio de los tiempos cuando descubrimos usar el fuego, cuando el hombre primitivo aprendió a utilizar el fuego para defenderse a sí mismo, para cocinar el alimento, inclusive para cambiar la forma de los objetos. Todo esto, ¿no? Es la cadena precisamente de eventos que nos llevan hasta el siglo XXI, hasta aquí. Y es un proceso larguísimo, ¿no? De cientos de miles de años, que lógicamente aquí no podemos, como diría yo, reducir o sintetizar o exponer de una forma corta, pero lo traigo de trasfondo para que caigamos en tiempo que qué es lo que se está buscando. Estamos definitivamente ya en lo que se llama la séptima extinción, ¿no? Los biólogos, los zoólogos, los ambientalistas, los ecólogos, todos reconocen que hay unos daños críticos en el medio ambiente y que estos daños y efectos críticos sobre el medio ambiente están cambiando no únicamente la forma de actuar de la naturaleza o las reacciones naturales dentro, ¿no? del ecosistema de la Tierra y su biosfera, sino en nuestra forma de vivir, ¿no? En la misma manera
de la misma condición humana, de cómo nos adaptamos a estos cambios radicales en el mundo en que estamos viviendo. El Antropoceno versus el Holoceno. ¿Qué sería esto? Bueno, el Holoceno, porque estoy hablando aquí de eras geológicas y no los quiero confundir para los que no son duchos en la materia, pero esto es bueno entenderlo. El Holoceno comenzó más o menos hace 12.000 años atrás, cuando estaba terminando la era glacial. Se supone que ha empezado una nueva era geológica que se llama Holoceno. Pero durante el siglo XX, para la década de los años 50, cuando empezaba esta carrera por las armas nucleares, a estallar cientos y cientos, ¿no?, de artefactos nucleares bajo tierra, en la atmósfera, en la estratosfera, bajo el océano, en todas partes del planeta, lógicamente empezaron a surgir todo tipo de contaminación de elementos. Estroncio 90, por ejemplo, se hizo presente en grandes cantidades en nuestro planeta. El plutonio, que es muy extraño encontrar el plutonio en estado natural en la naturaleza, en cualquiera de las estratas geológicas, pero el plutonio, el ser humano lo produce sintéticamente y es el combustible principal para una bomba, por ejemplo, de fusión nuclear, ¿no? Las bombas de fusión nuclear son las bombas H, las bombas de hidrógeno, las más poderosas. Las otras son de fisión nuclear, que son las bombas obviamente atómicas como las conocíamos originalmente. Pues todo esto ha ido cambiando el planeta, cambiándolo en grandes magnitudes. 12.000 años atrás, como he dicho, empezó el Holoceno. Terminó esa era glacial, estaba el Homo sapiens comenzando, ¿no?, sus primeros pininos dentro, ¿no?, de la civilización. Más o menos tenemos una datación de hace 6.000 años atrás de la primera civilización, con el origen de la escritura, con el origen de la rueda, con el manejo de metales, etc. Todo esto es lo que usa, por ejemplo, de media la historia, ¿no?, para comenzar su relato sobre las civilizaciones humanas en el pasado, ¿no?, ese vistazo anterior. Pero antes de eso, lógicamente, tenemos la prehistoria. Y en la prehistoria era muy poco lo que el ser humano podía hacer para cambiar el medio ambiente. Porque éramos cazadores y recolectores. Cazábamos animales, migrábamos por todas partes, al igual que los animales migraban. Nos quedábamos en una temporada en un coto de caza. En ese coto de caza, pues, nos cazábamos y comíamos lo que había en aquel lugar. De vez en cuando, pues, enfrentábamos a otros Homo sapiens por el territorio, o inclusive a los neandertales, para poder sobrevivir. Pero esa etapa cambió con la llegada de la civilización, con la agricultura, con el control de ríos, de agua, con la metalurgia y todo lo que ha llevado al ser humano hasta la actualidad. Esas revoluciones de tecnología, ¿no?, ese advenimiento de nuevos descubrimientos que han ido evolucionando socialmente a la civilización humana. Ok, pero en la actualidad, este otro proceso que tenemos, llamado Antropoceno, está en discusión todavía entre los científicos, me explico, ¿no?, entre los geólogos, geomorfólogos, inclusive entre antropólogos y otros campos de la investigación que tengan que ver con el ambiente y la datación de la civilización o de la especie humana. O sea, inclusive, ¿no?, tendríamos que estar hablando aquí de trabajos que tienen que ver directamente, ¿no?, con la alteración regional del ser humano, ¿no?, según ha alterado regiones en el planeta, según hemos nosotros logrado, ¿no?, cambiar, y no usando geoingeniería, sino obviamente trabajando y construyendo en zonas rurales, cambiándolas, ¿no?, devastando, deforestando, creando zonas urbanas, poblados, aldeas, carreteras, ciudades, o sea, todo, ¿no?, el entorno humano ha ido transformando esa naturaleza y nos hemos convertido, ¿no?, en una fuerza de impacto en el medio ambiente, en una fuerza antinatura, porque todo lo que hacemos, ¿no?, los seres humanos, ¿no?, toda la elaboración de la tecnología, de los productos, de los modos de producción, medios de producción, todo el quehacer humano, transforma completamente la naturaleza, la cambia, ¿no? Cambiamos lo que nos rodea, sacamos de la piedra el metal, sacamos, ¿no?, del fondo de la tierra a miles y miles de metros de profundidad el oro negro, el petróleo. Del petróleo tenemos derivados de todas clases, productos químicos que no existen, oiga bien, mi amigo y mi amiga, que no existen en el medio ambiente. Por eso, cuando hablaba al principio, para los que se han conectado ahora, del plutonio y de otros elementos radiactivos, pues obviamente no existían en gran cantidad, sino una mínimo por ciento en la estrata geológica de la Tierra, y esto pues se ha incrementado. Como punto cero de todo esto que yo le hablo a ustedes, por ejemplo, y cómo se ha ido identificando las señales de lo que puede ser este antropoceno, que cambió el holoceno completamente, que era el ciclo natural de la Tierra, por el ciclo humano, de la contaminación humana, la tecnología humana, ¿no?, de la urbanidad humana, de sus civilizaciones y todo lo que viene en camino aquí, en esta autopista. Hay un pequeño lago en Canadá,
Este pequeño lago en Canadá se llama Crawford Lake o Lake Crawford, ¿no? Un pequeño lago donde se ha encontrado todo tipo de sedimento, oye bien, todo tipo de sedimento que tiene que ver con los productos químicos del ser humano, es decir, productos aeróbicos o aeróbicos en el sentido de que obviamente se espargen en el aire, ¿no? Y nosotros pues los respiramos también porque entra con la mezcla de gases en nuestros pulmones. Productos, por ejemplo, que se van en la correntía de agua, productos que se diluyen en agua, productos que se impregnan la tierra, productos que caen en la lluvia como microplásticos, como los abonos, sulfatos, nitratos, fósforo, todo esto se ha encontrado en ese pequeño lago y obviamente residuos de radiactividad artificial, es decir, hemos cambiado el fondo de radiación del planeta y de todo lo que nos rodea en este entorno, precisamente con unos más altos márgenes de radiación concentrada en el residual que hemos producido con pruebas nucleares, accidentes como Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Como Fukushima en Japón, Chernobyl en Ucrania, antigua Unión Soviética en aquel entonces, Three Mile Island en los Estados Unidos, en New Jersey, y obviamente Fukushima en el Japón, allá en el 2011. Todas estas cosas han ido transformando el planeta. Hay gente que cree, bueno, es que no puede haber cambio climático, no puede haber estas cosas, el ser humano no hace lo suficiente. Bueno, el desconocimiento de los datos científicos y el no conocer los procesos nos lleva muchas veces, en nuestra ignorancia, a pensar eso. Y me explico, ¿no? Todas esas cosas que entran en nuestro medio ambiente es un veneno tóxico para el ciclo natural, por ejemplo, de reciclaje que tiene la naturaleza, el planeta. El planeta recicla todo. Todo lo que entra en el planeta se recicla, menos las cosas que ha creado el ser humano, menos los elementos sintéticos. Para que tenga una idea, mi amigo, cómo en este antropoceno, en esta era geológica, que sepa algo, y hago el punto de aclaración para los que son puristas en estos asuntos, todavía oficialmente, a nivel de las ciencias geológicas, no se reconoce el antropoceno como la era de la humanidad, ¿no? Como la era de la tecnología humanidad. Todavía oficialmente estamos en el Holoceno. Pero este próximo año, creo, haciendo memoria, no sé si exactamente para agosto de 2024, la Organización Internacional, ¿no? Este grupo de ciencias de geológicos internacional, de ciencias geológicas, se va a reunir para determinar si realmente comenzó en los años 50, 1950 hacia acá, el antropoceno, la era humana, la era de la contaminación, la era de la tecnología, la era de la primera especie que es capaz de cambiar su propio planeta. Ninguna otra forma de vida sobre la faz de la Tierra, oiga bien mi amigo, puede cambiar el planeta, alterarlo, ni siquiera acabar o extinguir otras especies, ¿lo entendió? Nosotros hemos traído las variantes y las constantes que sí alteran total y completamente el ambiente, que pueden dislocar los ecosistemas, que puede obviamente degradar la biosfera del planeta Tierra. Y lo estamos haciendo. Y la evidencia es contundente, sólida, irrebatible. Están ahí los datos, los hechos, todo. La recopilación de datos científicos que nos demuestran, ¿no?, la alteración total completa del planeta en su química atmosférica, en su química oceánica, cómo el océano se está convirtiendo más ácido. Esas son mediciones que hacen, por ejemplo, biólogos marinos. Esas son mediciones que hace la NOAA. El océano se está poniendo ácido. Y sepa usted que en unos pocos cientos de años va a estar color púrpura. Ya no va a ser ese azul que usted ve que refleja de la atmósfera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que vamos obviamente en camino a una extinción programada. Y digo programada porque se sabe, para que tenga noción meramente, usted diariamente no se expone, por ejemplo, a sobre 92.000 componentes, oiga bien, y elementos químicos todos los días de su vida, sobre 92.000. Y todos estos, en su enorme mayoría, en el 89% de los casos, son productos de las plantas químicas humanas, es decir, de la industria humana, ¿no?, del consumerismo humano, de todo esto que tenemos. Y nosotros pues nos hemos ido gradualmente adaptando, nuestro propio cuerpo, la máquina biológica que tenemos, se ha ido adaptando y tolerando una enorme cantidad de químicos que antiguamente, ¿no?, o otros seres humanos en otras épocas, en otros tiempos, no hubieran podido tolerar. Inclusive cuando el bebé está en el vientre de la madre, lógicamente es que pues, es afectado por todo lo que la madre come, respira, bebe, el ambiente en que está, la contaminación que le rodea, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí. Así que tenemos que pensar, ¿no? No como un científico necesariamente, ¿no? Y no poder, qué sé yo, analizar todos los datos, los componentes de este tipo de discusión, pero sí teniendo conciencia
de que estamos en un momento crítico de la existencia humana, donde queremos modificar la naturaleza, no solo con geoingeniería, el clima y todo lo que se ha hablado sobre ese asunto en particular, sino definitivamente todo, los bosques, obviamente canalizar los ríos, hacer grandes represas, controlar la pesca y hacer la pesca controlada también en zonas, obviamente, de acuacultura, etcétera, por dar algunos ejemplos de las tantísimas cosas que hacemos, ¿no? Queremos definitivamente seguir utilizando combustibles fósiles, alterando el subsuelo de la tierra, ¿no? Todo ese subsuelo lo alteramos en la zona donde explotamos petróleo, donde obviamente utilizamos otras técnicas que no son beneficiosas para el subsuelo, como el fracking, entre muchas otras. O sea, hay que pensar en todo eso, y cuando usted ve en el macro lo que está ocurriendo en el planeta, es grave, es terrible. Pero creemos que esto va a durar por siempre, que usted le puede seguir dando y dando y dando, y el planeta asimilando, y olvida y vive, que aquí no va a pasar nada. El planeta definitivamente hace reajustes, y lo he explicado hasta la saciedad. Hay un reajuste planetario en estos momentos, y el reajuste va desde organizar obviamente el planeta, sus propias moléculas atmosféricas, temperaturas oceánicas, es decir, recepción, por ejemplo, de CO2, de dióxido de carbono, más metano al ambiente, no solo el que el ser humano produce con las vacas o con los vertederos y basureros, y usted mismo cuando se tiene un airecito al aire, no, simplemente porque el planeta empieza a liberar en cadena, en efecto en cadena, más metano debido al calentamiento global, se descongela el permafrost y se libera más metano. El planeta hace que entonces que se esfuerce y redoble esfuerzos el océano por retener más dióxido de carbono. Todo eso es ciencia probada, no es teoría, no es a lo mejor, quién sabe, se lo imaginó aquel. Eso es lo que está pasando, entre tantísimas cosas más. Los bosques obviamente siguen decreciendo, y al haber menos bosques, pues lógicamente hay menos no solo oxigenación, hay menos precipitación de lluvia en zonas que son críticas y necesarias la lluvia para los ecosistemas, inclusive para la agricultura humana. Y por ahí los etcétera son enormes. Ese es el antropoceno y esa es la séptima extinción. Todo eso está concatenado en estos momentos, conjurado en un momento histórico donde preferimos hacer la guerra, pelear por territorio, tener todas estas amenazas que usted y yo tenemos, ese síndrome nuclear y todo ese terror con que nos meten día y noche. Y aparte de eso, pues el planeta está desencadenando unos cambios naturales, porque necesita esos cambios naturales para poderse reajustar ante el impacto humano. ¿Ante qué? Ante los desechos humanos, ¿no? La deforestación humana y los cambios radicales que hacemos continuamente en el medio ambiente con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos. Pero no, nos desconectamos de la naturaleza hace mucho tiempo. No sentimos el latir del bosque, ni de la jungla, ni del subsuelo, ni del océano. Estamos totalmente dislocados en la percepción de la realidad de nuestro propio planeta, y eso nos lleva hacia el abismo, hacia donde vamos. Y la ciencia, sépalo y mastica con las neuronas, no nos va a salvar de esto. No hay forma en que la ciencia nos pueda salvar. Se puede estar hablando, sí, de que ahora tenemos aparatos, unas máquinas que pueden acumular CO2, pero no es suficiente para un planeta de este tamaño. Estamos hablando de cosas que son, microscópicas comparadas obviamente con el conglomerado del planeta y lógicamente el diámetro del planeta y las macronecesidades del ecosistema elemental. Bien, no hay forma de evitar ese sentido, a no ser que cambiemos, como he dicho tantísimas veces, los modos de producción, los medios de producción, cómo generamos energía, nuestros hábitos de consumo, la manera en que construimos, cómo logramos de alguna forma u otra poder reusar las cosas, ¿no? Desde los abonos, eliminar abonos químicos, empezar a usar abonos, por ejemplo, biológicos, de desperdicios biológicos, abonos que podemos reciclar, como todo lo demás que deberíamos reciclarlo para usarlo, porque esa es la fórmula, sépala y sépala bien. La fórmula del éxito del planeta Tierra es que lo recicla todo, naturalmente. Todo lo que se muere se usa, ¿es o no es así? Todo lo que muere en el planeta lo vuelve a usar, lo descompone en los elementos básicos y lo vuelve a usar como abono, como alimento, como mineral, como calcio. Recuerda que somos polvo de las estrellas. Somos precisamente toda esa reacción de fusión nuclear de los soles, toda esa reacción de los mundos, los planetas en colisión y toda la formación que ha tenido nuestro mundo nos ha llevado acá, a lo que somos, y la llegada obviamente de moléculas de agua y todo lo que llegó a este planeta a través de meteoritos, cometas y tantas otras cosas en ese ballet cósmico. Nosotros somos el residual o somos tal vez la línea final de todo eso. Pero entonces, llegando al final de las especies, llegando a la especie inteligente que puede transformar el planeta, esa especie se dedica a destruir el medio en que vive.
¿entendió? A destruir el medio en que vive, el medio en que existimos. Sin esta casa, que es nuestra nave espacial en el espacio, sin el planeta Tierra no hay a dónde ir, a la Luna. ¿Y cuánto tiempo puede durar una colonia lunar? Dígame usted. ¿Cuánto tiempo podrá durar una colonia lunar allá? Que tiene que obviamente llevar las cosas de la Tierra para allá. Aunque tenga agua allá, va a tener que llevar semillas de aquí, todos los elementos iniciales de la Tierra. Pero una vez esté allí, ese ciclo cerrado de producción de oxígeno, agua, alimentos y combustible, ¿será duradero? ¿Cuánto podrá durar? Eso es lo que se explican los científicos y los ingenieros que trabajan proyectando las futuras colonias en la Luna y en Marte. Pero sin tener obviamente el apoyo del planeta base, esas colonias probablemente fracasen, ¿lo saben? Fracasarán. O sea, aquí tenemos que organizar nuestra situación en el planeta en estos momentos como estamos aquí viviendo. Y como he dicho, los que entraron tarde no a esto, pueden luego ver el video completo y pueden ver obviamente la introducción y el porqué del por qué estoy hablando de estos asuntos sobre el antropoceno versus el holoceno. Lo que tenemos actualmente, lo que era, o se supone que fuera el Holoceno, que era después de acabada la era glacial, y luego lo que la tecnología humana, desde la revolución industrial, liberando obviamente dióxido de carbono y azufre y tantos otros gases a la atmósfera, hasta llegar a la era nuclear en la década de los 50, con la carrera entre la Unión Soviética, Estados Unidos y otros países que han producido armas nucleares y reactores nucleares, y cómo esto afectó, obviamente, esto que llamamos el antropoceno, la nueva era geológica humana. Dicho todo eso, a esto hay que añadirle, porque esto no es un programa completo, esto tengo que añadirle otros asuntos. Quería hablar algo de inteligencia artificial, cómo cae en este contexto, ¿no?, el desarrollo de la inteligencia artificial. Y como no estoy aquí con agua, yo usted va a ver, voy a asociarle de vez en cuando. Ya usted sabe cómo el GPT cambió completamente el mundo de la cibernética, el mundo de las redes sociales y los nuevos chats que se están desarrollando de inteligencia artificial. Este chat, obviamente, ¿cómo diría yo? Es un chat que obviamente ha abierto la puerta a nuevos desarrollos y aplicaciones de inteligencia artificial, no únicamente a través de redes sociales, sino a través de la producción, a través del trabajo, a través de la medicina y tantos otros aspectos de la sociedad humana, y inclusivamente del pensamiento y el trabajo humano, ¿okay? Acuérdese usted que esto es un chat de generación, este que tenemos de chat, pero hay otros chats que están aprendiendo o están siendo modificados con el aprendizaje profundo, con la capacidad de poder tener mayor información tal vez de lo que tenemos en la actualidad. Ya los científicos, inclusive muchos antropólogos, han estado proyectando qué va a ocurrir, ¿no?, la próxima década con esta revolución de inteligencia artificial. Algunos siempre hablan del fin de los tiempos, hablan de la singularidad, de la toma de conciencia de inteligencia artificial, del fantasma en las máquinas, etc. Eso viene inclusive de la ciencia ficción. Pero el entendido o el poder analizar las implicaciones que tiene inteligencia artificial en la sociedad nos lleva a muchísimas cosas. Ya sabemos que el 40% de los trabajos, y eso se discutió hoy, allá en Davos, en Suiza, ¿no?, en el Foro Económico Internacional que está allí reunido, allí en el Foro Económico Mundial, a nivel internacional, se discutió el impacto precisamente de la inteligencia artificial, y según se determina, probablemente afecte en los próximos años, bien cortito, no de aquí a 10 o 15, el 40% de la mano laboral, del trabajo en el mundo. Y aquí lo que más se va a afectar hasta este momento es el trabajo administrativo, me explico, ¿no? Son las personas de clerk, los clerks de oficina, secretarias, ayudantes ejecutivos, cualquier persona que trabaja con data entry, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de gente se verá afectado. Los medios de comunicación también, la eliminación de técnicos de cámara, de sonido, en televisión, técnicos, por ejemplo, en radio, en comunicaciones, todo eso se fue, se va. No tienen ni siquiera 10 años más para trabajar. Para que los que están en la industria de la televisión y la radio sepan y se pongan al día y busquen qué hacer, porque ese es el término, ¿no?, el punto en que va a colapsar completamente, el punto de inflexión que tienen los medios de comunicaciones debido a la inteligencia artificial, que ya hemos visto, usted ha visto ya, como en China y en otros países, inclusive en Europa, se ha podido sustituir presentadores de noticias, femeninos o masculinos, con inteligencia artificial, es decir, con personalidades creadas por esta inteligencia artificial, ¿no?, por estos algoritmos que se usan para eso. Y todo eso es lo que viene en una revolución dentro del proceso social de nuestra civilización occidental y la oriental. Me explico, ningún país, ningún lugar del mundo que esté enlazado por medios de comunicaciones, por tecnología, por ejemplo, por la globalización, por la industrialización, por todo lo que hay, podrá escapar precisamente del impacto de la inteligencia artificial. Me explico.
va a cambiar nuestros hábitos. Como he dicho, va a sustituir mucha gente en el trabajo, donde todavía va a subsistir gente de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, ¿no? Y a los estudios que se van corriendo sobre cómo esperan que evolucione la inteligencia artificial, es la gente que hace trabajo manual. Es decir, la gente que trabaja, muchos obreros, muchas personas que hacen trabajo manual, todavía tendrán más oportunidad de extender sus trabajos antes que los clerks o antes que los que trabajan en campos administrativos. Me explico aún más. En las leyes, es decir, abogados, investigadores, en leyes, inclusive los jueces en un futuro, y en un futuro podrían ser 20 años como mucho, mastica con las neuronas, como mucho, mucha de esta gente va a ser desplazada obviamente por sistemas más inteligentes, con mayor información, con mayor capacidad de análisis. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el crimen. Ya hemos visto, y salió inclusive un reporte reciente a través de la inteligencia artificial, donde explica que inclusive las huellas dactilares, ¿no? O huellas digitales, como le dicen acá también, no son únicas de cada ser humano. Incluso que hay seres humanos que pueden tener su propia mano, en una mano y en la otra, exactamente la misma huella digital. Y más allá de eso, que hay personas que no tienen ninguna relación consanguínea ni genética con usted, que podrían tener exactamente una huella digital similar a la suya. ¿Por qué? Porque como nunca se había podido hacer, ¿no?, una investigación amplia, ni se podía haber tenido tantos datos, pues ahora la inteligencia artificial nos dice eso. Así que ni siquiera las huellas digitales van a ser que representantes o representación de su identidad. Y eso es de lo que se viene explicando también entre las nuevas investigaciones o estudios que se hacen en esta materia. Nos va obviamente a afectar en la medicina. ¿Quién va a determinar qué síntomas usted tiene, qué tratamientos le va a dar? Y eso viene bien rápido. Y usted ve que ya hay robots que operan, pero obviamente la inteligencia artificial es más que un robot que opera. Es un medio lógico de poder enlazar que respuestas, preguntas y respuestas, decisiones, toma de decisiones y acciones. Todo esto está relacionado, todo esto está intrínseco en los factores que va a llevar la inteligencia artificial. Así que el quehacer humano, inclusive las proyecciones sociales, los planes de salud, esto lo había hablado yo en el primer segmento que había hecho de la última frontera, las formas y los hábitos de vida, quién cualifica o no cualifica para una ayuda social, quién cualifica o no para una beca estudiantil, qué persona es la idónea para un trabajo o no, qué persona puede estar o no estar en una fuerza policíaca, etcétera, etcétera, lo que sea, por darle ejemplo, para cualquier trabajo o posición, la inteligencia artificial lo va a decidir, no un ser humano, no un ser humano. Así que dependiendo de las cualificaciones que cada persona tenga y de cómo esta inteligencia artificial lo entienda, lo comprenda, ¿no?, pueda secuenciar la información que tenga, cómo fue inicialmente programada y para qué, y cómo logró su aprendizaje, todo esto va a determinar qué vamos a hacer en el futuro. Se supone que lo ideal, ¿no?, lo perfecto, lo maravilloso que tuviera la inteligencia artificial es que nos diera una mano para resolver algunos asuntos que no pudiéramos nosotros rápidamente resolver, ¿no? Que necesitamos ahorrar tiempo, que necesitamos avanzar. La inteligencia artificial pues nos permite avanzar con cálculos, por ejemplo, con mediciones, con información inmediata que necesitamos, etcétera, etcétera. Cosas que nos pudieran ayudar, ¿no?, que pudieran ensamblar situaciones para que sean más fáciles de digerir o comprender para los humanos. No que nos sustituya a nosotros en tomar decisiones, no que nos supere intelectualmente, que es el próximo paso y todos ya deberíamos saberlo. El próximo paso que está dentro de la industria del desarrollo de computación y de inteligencia artificial es una inteligencia capaz de podernos superar. Y aquí yo había hablado anteriormente, por ejemplo, de las computadoras cuánticas, cómo se va a enlazar con todo esto. Y ante la situación en que el mundo vive en la actualidad, pues es una preocupación adicional. Primero porque la guerra se va a pelear a través de inteligencia artificial, a través de mecanismos o servomecanismos autónomos, a través de otros medios que no son los que hemos utilizado hasta este momento. Inclusive los drones, que todavía necesitan un piloto para un drone, los drones van a ser autónomos. Ya se dice inclusive que ya hay drones autónomos básicamente, y que podrían ser utilizados ¿para qué? Para vigilar las fronteras, tanto de Estados Unidos como de otros países que puedan estar en conflicto. Y aquí la elección de la vida o la muerte dependerá de lo que el drone decida, no nadie que lo pilotee, ni un comandante superior, nada. Va a tener obviamente su capacidad de tomar decisiones en ese sentido. Así que esto nos va a llevar a un mundo de competencia diferente, donde los jóvenes que podrán adaptarse al cambio de la tecnología, ¿no?, los nuevos estudiantes, los nuevos hombres que puedan y mujeres que puedan utilizar la inteligencia artificial como un medio de trabajo, no como un medio obviamente de ser desplazado. A los más viejos, ¿no?, a los más veteranos, pues obviamente va a ser más difícil porque tienen que pelear y luchar todos los días para estar al día de los cambios tecnológicos que están surgiendo. Todas esas cosas nos van a estar dando de frente, pero la gente no acaba de concienciar
que esas cosas van a suceder de esta manera. Cuando nos alcance la onda expansiva, ya va a ser muy tarde para tu respuesta o para que cualquiera de ustedes se pueda adaptar. Demasiado tarde ya. Así que tenemos que ver cómo se regulan estas cosas, cómo los gobiernos, la industria, ¿no? Y la sociedad en sí, toda la sociedad, puede organizarse para regular el uso de este tipo de tecnología. No para que nos deje desplazados del trabajo, porque lo que va a crear entonces son ¿qué? Más desempleados y más pobres, elemental, básico, más gente pobre de la que hay. Y manteniendo una élite súper rica que son dueños de los modos y medios de producción, que es la gente que controla esta tecnología e inteligencia artificial, que usted sabe muy bien que ya China anunció inclusive que gran parte, por lo menos casi el 40% de los ensamblajes que se van a hacer en China van a ser a través de inteligencia artificial y robótica. Ya no es gente trabajando en el país más, no, ya no es el país más poblado, es la India el más poblado, el segundo país más poblado del mundo, y que la India va por el mismo camino. Así que teniendo tanta gente, no le vas a dar trabajo a la tanta gente que tiene, por ende vas a tener un gran problema social, donde vas a tener que ver qué manutención tiene esa gente, qué vas a hacer con todas esas personas que van a tener tiempo y no van a tener nada que hacer. Y eso obviamente se replica también en nuestra sociedad occidental. Esto es complicadísimo, ¿no? Yo aquí les estoy dando a usted un resumen rápido por arriba, bien somero, de los efectos sociales de esta revolución de inteligencia artificial y de la tecnología como viene en los próximos años. Los próximos años, como he dicho, no es 50, no es 30, no es 20, despierta durmiente, es ahora, aquí, el año que viene, el pasado, todos los que van, esto va a ir creciendo en un proceso de expansión y eso es lo que tenemos que aprender a enfrentar. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esas circunstancias? ¿Cómo va a haber si alguna regulación o leyes que puedan permitir que esto tenga un control, que no cualquiera lo pueda utilizar? ¿Usted sabe cómo va a estar el crimen? Si puede hacer, por ejemplo, deepfakes, puede hacerlo fácilmente una inteligencia artificial, me puede copiar a mí, mi voz, te puede copiar a ti, tu voz, puede entrar inclusive dentro de tus cuentas, porque puede llegar obviamente a determinar cuál es la secuencia de números o cuáles son las claves que tienen tus cuentas de bancaria, las de Facebook, YouTube o la que usted tenga. Estamos expuestos totalmente, despierta durmiente, total y completamente. Y si no nos enfrentamos a esto, tendremos un problema aún más grande. Porque no va a estar por la libre y no va a haber regulación alguna. Y obviamente, si es en estos momentos donde los hackers hacen lo que les da la gana, cuando los hackers estén usando inteligencia artificial para amplificar sus capacidades, para aumentar su diámetro de acción, para poder meterse donde quieran, cuando quieran y como quieran, ¿quién nos va a defender? No va a ser el Chapulín Colorado, boludo. Claro, no va a haber forma de hacerlo. Si está en la guerra, si está en la industria, si está en la economía, si está en todo lo que hacemos socialmente, si la Internet está en las cosas y la inteligencia artificial está en la Internet, ¿qué podemos hacer? ¿Quién controlará nuestra vida? ¿Quién va a decidir realmente? ¿Tú o los que van a decidir por ti y van a utilizar lo que tienes aquí? Recuerde que por esta Neuralink, que lo hemos dicho, Elon Musk sigue con su proyecto Neuralink para conectar a la gente directamente con su cerebro, con la Internet, con las redes controladas por inteligencia artificial. ¿Qué vamos a tener? Zombies biológicos por ahí, controlados por alguien superior, por una mente superior, por la singularidad de la inteligencia artificial. Despierta durmiente. Estos son temas que se deberían discutir más seguidamente por expertos en estos temas, no por personas que estén en el diseño, no solamente técnico o tecnológico, sino el diseño social, es decir, ingeniería social. ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Cómo la vamos a formar? Pues bueno, de eso usted no escucha ni una palabra. Usted solamente habla de, no, la Agenda 2030. Hombre, la Agenda 2030 no tiene que ver nada con esto. Por favor, salga del follón. Vamos a hacer más adelante algo sobre la Agenda 2030 para que vea realmente cuáles son las limitaciones y cómo nadie, oiga bien y mastique con las neuronas, le hace caso a esa agenda. ¿Qué gobierno? ¿Corea del Norte le hace caso? ¿China le hace caso a esa agenda? No, nadie le hace caso. Ni siquiera Estados Unidos le hace caso. Los países europeos no le hacen caso y los países que son controlados por dictadores menos, porque no van a entregarle el poder a quién sabe quién es las Naciones Unidas, boludo. ¿A quién? Dígale a Noriega que entre a la Agenda 2030 para que le dominen el país y todo. O dígalo a Xi Jinping. Por amor a Dios, seamos tan livianos.
profundice. Por eso es que eso es un cuento para buscar like y para que la gente se envuelva en teoría de conspiración, en pajas mentales, en cuanta bobería hay que no puede verificar porque no sabe el contenido de la información. Así que despierta durmiente. Lo vamos a dar más adelante para que usted vea por detalle qué cosa es y cómo deforman la información, cómo la sacan de contexto para buscar like o buscar monetizar por decir tonterías sin saber un pepino angolo de qué se trata. Y usted probablemente lo ha repetido 100 veces y no sabe ni siquiera el artículo 1. Mire para allá. Y menos el último. Vamos a hablar como es, hombre, a calzón quitado. Y esta situación de inteligencia artificial va más allá de cualquier Agenda 2030. Esta es la agenda, obviamente, de transformación del nuevo orden mundial. Esto sí. Porque ya está donde entre cientos y cientos de millones de personas que usan específicamente el chat GPT y otros chats más que ya están disponibles. Google tiene ya otro chat más disponible también y hay muchos más. Y todos estos van obviamente a introducirse en su sistema, en el sistema que usted tiene computarizado y no solamente ahí, sino aquí. Y cómo usted va a depender, lógicamente, de qué, de todo el trabajo que esto hace. Y va a depender definitivamente de lo que le van a presentar y cómo lo van a programar, tal como los algoritmos lo programan a usted por aquí para que siga consumiendo lo mismo, siga viendo lo mismo. Si usted ve pornografía, pornografía 24/7. Si usted lo que ve es política local 24/7. Si usted lo que usted son los deportes, deporte 24/7 y así lo tienen por aquí, así lo llevan. Como a la gente en el casino que los tienen mesmerizados. De esa misma forma y manera. Así que despierta durmiente. Lo dejo aquí porque esto supone que es cortito y yo casi cogí aquí un programa hablando de esto. Pero nuevamente, el antropoceno, era geológica humana y su contaminación, la tecnología humana, los sintéticos humanos, microplásticos y todo lo que usted se imagina, contaminación de nanopartículas, junto con la inteligencia artificial y los riesgos que esta trae para el desarrollo social y el control social de los seres humanos en la civilización del siglo XXI. Todas estas cosas están conectadas y de alguna forma o manera tenemos que ver cómo las enfrentamos. Echando a un lado las guerras y todas esas situaciones terribles que están sucediendo aquí ahora en el mundo, esto es otra preocupación que se añade a todo lo demás, a la inflación y a tantas otras cosas que nos preocupan actualmente. Recuerde que la inteligencia artificial va a controlar el empleo, el desempleo, la inflación, los precios, las bolsas, de hecho las bolsas que corren en New York, allá en Wall Street y las bolsas de Oriente y las bolsas en Europa, donde quiera que hay bolsas de valores, la inteligencia artificial es quien la corre, no es un don con espejuelos, ¿verdad? Calvo allí, qué sé yo, gordito, choncho, no es el Illuminati que usted cree entender, es una máquina. Y recuerde que también lo dije una vez, para los que son o creen en predicciones o profecías o el fin de los mundos, ahí tiene su anticristo, la inteligencia artificial, sin sentimiento y frío, totalmente calculadora, lo que busca es neto y lo que busca son resultados, no le interesa el individuo, ni nada en particular que sea humano. Despierta durmiente. Los veo el miércoles, pensando en voz alta. Gracias por estar conmigo aquí. Compartan este video, denle un like, nos ayudan con un like por ahí, de cuando en vez, hágalo, qué rayo. Y también, pues, comparta el video con otra gente que quieran ver distinto y diferente lo que pasa aquí en el mundo. Y como siempre, gracias a ustedes. Analicen esto que hemos hablado, busquen información referente a estos datos, se da cuenta que es parte del proceso social que estamos viviendo. Es tiempo, obviamente, de ubicarnos en tiempo y espacio, dónde estamos y qué nos dice el sistema. Recuerda que el gobierno no es tu amigo, que nosotros lamentablemente no estamos siendo dirigidos precisamente hacia una utopía, sino hacia la distopía, y estamos siempre en un proceso de desgaste y explotación. Así nos mantienen, así nos sostienen. Es una pena, pero hay que despertar del Matrix. Gracias, mis amigos. Será hasta el miércoles a las 7:30 de la noche, este miércoles, con nuestro segmento Pensando en Voz Alta, con otros asuntos distintos y diferentes a lo de hoy. Como he dicho siempre, La Última Frontera es diferente a la otra realidad y diferente a Pensando en Voz Alta. Así que te lo digo, sayonara, ojo visor, oído en tierra, y yo a buscar algo de tomar que estoy seco ya. Se me cuidan. Sayonara.